Estás escuchando un audio del grupo de investigación Tiempa. Tiempa es un espacio de pensamiento, creación e investigación transdisciplinar que explora las relaciones entre arte, tiempo y ecologías contemporáneas. Este contenido forma parte de nuestras actividades académicas y de divulgación disponibles en nuestra web. Muchas gracias por invitarme, Víctor. Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que vengo a la facultad a esta facultad y es la primera vez que presento algo en la Universidad de Barcelona, así que, bueno, estoy muy agradecida por esta invitación y muy entusiasmada de hacer estos vínculos. Vale, bueno, voy a hablar, va a ser una charla un poco de semillero, que este término se lo agradezco a Víctor por no usar pues, otros más hostiles como mapa o un poco bombardeo, pero bueno, va a ser una charla de bastantes referencias, como me habían dicho que casi toda la alumnado iban a ser, pues, o sea, el público van a ser sobre todo alumnas, pues he pretendido hacer como eso, como una especie de constelación de referencias y de proyectos para, bueno, pues esperando que quizás pues, podáis recoger alguna de estas semillas y pues si la tratáis con cuidado pueda florecer o pueda generar algún fruto en el futuro. La teoría de la que voy a hablar hoy es pues una corriente teórica que se llama temporalidades queer. Es un poco la teoría que abraza la tesis sobre la que estoy trabajando, que es una tesis que trata sobre las genealogías queer y concretamente las genealogías lésbicas, centrada en un archivo de aquí de Barcelona, que es el archivo de Caladona, que es un espacio feminista que está al lado de la catedral, si no lo conocéis. Y bueno, pues en esta investigación me pregunto por cómo atraviesan en los materiales de archivos de este tipo, o sea, de archivos queer y de archivos lésbicos, las temporalidades, cómo la investigación y la posición de una investigadora como yo, por ejemplo, al tratar con objetos que me tocan y que me importan, es desde el deseo, desde lo pasional, o sea, es una investigación todo lo contrario, una investigación fría, una investigación, entre comillas, que podríamos llamar racional, sino que está atravesada por el deseo, por el fanatismo, ¿no? O sea, por el deseo de haber conocido a ciertas personas sobre las que leo, por ejemplo, y qué clase de relación con la historia genera esta aproximación, ¿no? O sea, cuando la postura es de la que investigamos y es de la que estudiamos objetos históricos es, como digo, desde el deseo. Vale, este es un poco como el tema de mi investigación. Como digo, la charla no se va a centrar tanto en la investigación que hago en el archivo, aunque al final sí que hablaré un poco de ello si me da tiempo, sino un poco sobre la corriente teórica que nutre la aproximación a las genealogías con las que trabajo. Vale, he intentado que la charla sea ordenada, pero bueno, ya por empezar cubriéndome las espaldas, teóricamente quería empezar con una cita a un libro que se ha mencionado esta mañana, que es un libro de Jack Halberstam, que es El arte queer del fracaso, en el que bueno, pues se hace una defensa del pensamiento indisciplinado, que no interdisciplinar. Halberstam hace un juego de cómo precisamente la etimología de la disciplina ya tiene algo de normativo, ya tiene incluso algo como de militar, ¿no? Y cómo pues no solamente hay que pensar que las disciplinas se tocan e intersectan entre ellas, sino cómo hay pensamiento y personas que quedan fuera de estas disciplinas. Entonces, bueno, creo que esto hacer como una pequeña defensa del pensamiento indisciplinado, y también Halberstam y yo hago una defensa de las metodologías caóticas, de las metodologías que dan pues esto, vueltas y vueltas, como decía Víctor haciendo referencia a ese texto de Adesc. Entonces, bueno, voy a intentar, como digo, ir más o menos siguiendo un hilo, pero también voy a ir dando de vez en cuando pequeños saltos temporales. Así que nada, tratad de seguir conmigo en este viaje. Vale. Bueno, voy a empezar citando un poco un autor así como que en realidad tampoco tiene tanto que ver con la temporalidad queer, pero que es importante para Jack Halberstam, que es David Harvey. David Harvey ya en su libro de la condición postmoderna hablaba de cómo nuestra concepción del espacio y del tiempo responde a constructos sociales, pero cómo al percibirlo como una suerte de progresión natural somos incapaces de identificar esta construcción, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos conceptos como pueden ser el tiempo industrial, el tiempo familiar, el tiempo del progreso, la austeridad versus la gratificación instantánea, el posponer versus la inmediatez. Entonces, el tiempo en este sentido, y según Harvey, es organizado de acuerdo a la lógica de la acumulación del capital, pero aquellos que se benefician del capitalismo son aquellos que experimentan esta lógica como inevitable y que por lo tanto son capaces de ignorar, de reprimir o de simplemente borrar las demandas que se les hace y que se aplican sobre ellos y sobre otros bajo este sistema injusto, ¿no? Entonces nos gustaría imaginar, dice Harvey,
por un lado, que nuestro tiempo es realmente nuestro y que, como dice el cliché, hay un tiempo y un lugar para todo, ¿no? Entonces, este tipo de expresiones o estos lugares comunes sobre el tiempo y sobre las lógicas temporales producen respuestas físicas y emocionales hacia los diferentes tipos de tiempo. Por ejemplo, podemos sentirnos culpables en el ocio, frustrados en la espera, satisfechos en la puntualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas respuestas emocionales añaden o contribuyen a nuestra percepción del tiempo como algo natural. Entonces, bueno, lo que creo que viene a mostrar todas estas jornadas y un poco mi presentación es cómo se construye el tiempo y qué diferentes tipos de temporalidades hay y a qué intereses responden la construcción de diferentes tiempos, ¿no? Entonces, dentro de esta construcción o de esta comprensión del tiempo como construido, Jack Halberstam, entre otros, sostiene en un libro que se llama In a Queer Time and Place, que podríamos decir como en un tiempo y en un lugar queer, que existe un tiempo y un espacio queer. Halberstam dirá que si entendemos lo queer como aquello que atenta contra las instituciones de la reproducción y la heterosexualidad, esto es como aquello que fabula temporalidades extrañas, calendarios vitales imaginativos y excéntricas prácticas económicas, desvinculamos lo queer de la simple identidad sexual para acercarlo a lo que dice Foucault en un texto que se llama De la amistad como forma de vida, que es esto. La homosexualidad atenta contra las personas como una forma de vida en vez de como una forma de tener sexo. Halberstam amplía así el concepto de queer, no solo, como vemos en esta cita de Foucault, a una cuestión de orientación o de identidad sexual, sino a un posicionamiento crítico con una forma de temporalidad. Pues bien, en este sentido también podríamos considerar, dice Halberstam, sujetos queer a muchas personas que viven bajo la condición posmoderna de la que habla Harvey y que deciden vivir fuera de las lógicas del tiempo reproductivo y del tiempo familiar, así como en los bordes de las lógicas de la producción y del trabajo. Haciendo esto, según Halberstam, ya viven de por sí fuera de la lógica de la acumulación del capital, por ejemplo, los raberos, los HIV positivos, los indigentes, los camellos. Entonces, bueno, dice Halberstam que quizás estas personas podrían ser llamadas sujetos queer en la forma en la que viven sus vidas durante las horas en las que los demás duermen y en los espacios físicos, metafísicos y económicos que otros han abandonado. También quería aquí, por seguir como ampliando el concepto de queer, algo que no tiene que ver solamente con la identidad sexual, como queer en inglés significa raro. Entonces, bueno, retomaré un poco más adelante, tampoco voy a profundizar muchísimo, pero en este sentido también podríamos considerar, por ejemplo, sujetos queer a sujetos de la ficción o de la fantasía, como son pues, los vampiros, que también viven pues, fuera de estos lugares, o sea, en los tiempos y en los lugares que los otros han abandonado, como la noche, los bosques, etcétera. Entonces, bueno, pues pensar también, ya digo, no voy a profundizar muchísimo en esto, pero pensar también como muchos personajes o maléficos o fantásticos o terroríficos, también siempre hay como se puede hacer una lectura queer sobre estos personajes, ¿no? O sea, como personas y como sujetos que habitan tiempos extraños, aquí queer como sinónimo de extraño. Vale, la corriente de las temporalidades queer, ya en el sentido como más académico o como más canónico, surge principalmente de la mano de la epidemia del SIDA al final del siglo XX y el impacto que este tuvo en la proyección de posibilidades de futuro dentro de esta comunidad. Dice el poeta Mark Doty en sus memorias en las que habla de la muerte de su amante por SIDA, esta cita: toda mi vida he vivido un futuro que continuamente disminuye pero no desaparece. Entonces, esta constante crisis en la imaginación del futuro produce para algunos autores un énfasis en el aquí y ahora, mientras que otros, como por ejemplo José Esteban Muñoz, de quien luego hablará Víctor más, yo solamente voy a mencionar algunas cosas, se preguntan si se puede formular una idea de presente y de futuro desde la esperanza y en clave utópica, ¿no? O sea, no rechazar la idea de futuro, como hace por ejemplo pues Lee Edelman, quien ahora os contaré un poco más, sino pues tratar de verlo desde la utopía. José Esteban Muñoz en Utopía Queer habla de los fantasmas del sexo público, esto es de cómo a raíz de la crisis del SIDA, concretamente en Estados Unidos, esta crisis del SIDA impacta también la concepción del urbanismo y de la propia ciudadanía y de las ciudades, cómo se empiezan a cerrar baños públicos para criminalizar y perseguir la práctica del sexo en público, del cruising, y cómo toda esta época, aunque ya haya de alguna forma terminado, en realidad sigue acechándonos en el presente, ¿no? Entonces, estos fantasmas de toda esta época que acechan en el presente ya nos hace ver cómo en ciertas comunidades el pasado nunca es algo cerrado sobre sí mismo, sino que intersecta, o esta palabra que me parece muy potente, acecha el presente, ¿no? Entonces, esta es como la primera semillita que lanzo para hacer ver que el tiempo no es simplemente lineal y progresivo y por lo tanto
pasado está cerrado sobre sí mismo, presente está cerrado sobre sí mismo y futuro está cerrado sobre sí mismo, sino cómo estas capas temporales intersectan, ¿no? El segundo capítulo de José Esteban Muñoz, en el que habla de los fantasmas del sexo público, empieza con una cita de Douglas Krimp, de un texto que Krimp publica en 1989, que se llama Duelo y militancia. La cita de Krimp dice así: junto con la funesta nómina de muertos, lo que muchos de nosotros hemos perdido es una cultura de posibilidades sexuales, discotecas, baños públicos, salas de cine y sauna, los camiones, los muelles, las ramblas, las dunas. El sexo para nosotros estaba en todas partes y nos animábamos a todo. Bueno, entonces, sobre esta idea de funeral o de cómo, bueno, sobre esta idea de intersección entre estos fantasmas que por un lado pues esto se quieren enterrar o se quieren hacer ver que no existen, pero como aún así contaminaban el espacio público, os quería traer esta imagen de David Bognarovich, que bueno, también para ir enlazando con la mesa que va a venir después, luego Víctor nos va a hablar bastante más de los entierros y un poco como del duelo colectivo que se hace hacia diferentes cuerpos. Pero bueno, esta es como una intervención muy famosa de David Bognarovich que dice: si muero de sida, olvidaros del entierro, simplemente tirad mi cuerpo en la agencia de alimentación y de alimentación y de medicamentos de Estados Unidos, ¿no? Que era la encargada de hacer la concienciación y la distribución de los medicamentos y la prevención por el SIDA, que como todas sabemos, pues no la hicieron las instituciones, sino que la hicieron las activistas y los movimientos de base, ¿no? Entonces, bueno, esto precisamente, ¿no? En plan, vamos a ocupar, vamos a hacer visible en el espacio público, incluso a través de los propios cadáveres o a través de este tipo como de gestos como David Bognarovich plantea aquí, toda esta crisis que se está queriendo ocultar. Bueno, otro artista que ha tratado muchísimo este tema de pues no dejar que sea una presencia fantasmagórica la del SIDA en el espacio público, sino traerlo como protagonista, es Félix González Torres. Esta es una pieza en la que Félix González Torres interviene y toma el espacio público con una fotografía de la cama que compartía con su amante, que también murió por SIDA. Bueno, como digo, sobre esta cuestión de duelo, solamente quería como lanzar el primer hilo hacia Víctor, lo voy a dejar aquí. Sí que quería también retomar un poco cómo en el Estado español las genealogías del SIDA han sido muy recuperadas y han sido muy estudiadas desde las perspectivas de los archivos queer y de las investigadoras LGTBI, pero cómo en el Estado nuestra historia intersectan además con otro tipo de genealogía que no ha sido tan recuperada, que es lo que Marta Chávez llama las genealogías junkies. O sea, cómo buena parte de las personas que se infectaron de SIDA también estaban conectadas con la heroína o eran consumidores de heroína y también sufrieron la crisis de la heroína, ¿no? Marta Chávez habla de cómo la heroína en el Estado español funciona como un cronotropo y la cito, dice que funciona como un cronotropo en tanto determina un tiempo, la llamada postdictadura, y un espacio, en este caso el territorio y el cuerpo nacional, y subraya la condición necropolítica del marco historiográfico al que nos enfrentamos. Entonces, dice Marta Chávez, la posibilidad de heredar archivos fragmentados, de encontrarnos con rastros de formas de vida que nos interpelan y que al mismo tiempo tensan el relato de una época, abre un espacio liminal donde convivimos los vivos y los muertos. Esta tensión pone en evidencia la necesidad de atender a los puntos ciegos de las historias oficiales para seguir relatándonos y liberar aquellas subjetividades que no encajaron en el relato de sí que hizo una época. Esta deuda implica sentir el trabajo del historiador como una suerte de conversación con los fantasmas, permitiéndonos hacernos cargo de una dimensión afectiva de la historia cuyo efecto nos convoca como comunidad. El problema es que a veces es difícil hacerse cargo de determinadas subjetividades y experiencias extremadamente marginalizadas porque ¿quién querría identificarse con una genealogía yonki? Bueno, entonces esta cuestión, ¿no? Como de se ha hecho un trabajo de recuperación de un tipo de genealogía, pero dentro de esta genealogía se niegan los relatos los relatos y las vivencias, algunas vivencias específicas. Estas son imágenes de un archivo que está actualmente en el Museo Reina Sofía en Madrid, que es el archivo queer. Son imágenes de la Radical Gay, que fueron pues junto con LSD, fueron dos colectivos que hicieron la principal concienciación de la lucha por el SIDA en Madrid durante los 90. Algo muy interesante que comenta Marta Chávez en su trabajo es que también buena parte de la investigación y de las entrevistas que se han hecho para hacer estos archivos queer y LGTBI y hacer esta memoria
bueno, son siempre como a determinados perfiles y a determinado tipo de activistas, pero ¿por qué también se han negado, por ejemplo, pues los relatos de sujetos implicados en esta crisis como pueden ser las madres? Entonces, pues muchas de las entrevistas que hace son a colectivos de madres que perdieron pues familiares durante esta crisis, ¿no? Y como pues esto, la narración y la afectividad de este duelo es también como un duelo muy específico, ¿no? Vale. No. Bien, entonces el tema un poco del Estado español y esta genealogía lo voy a dejar aquí. Voy a seguir con este tema de cómo respondieron algunos autores a esta cuestión de la crisis del SIDA. Y por ejemplo, pues Lee Edelman respondió a la crisis del SIDA diciendo que se debía hacer comunidad en relación a la idea de infección, de muerte, de riesgo y de enfermedad, como crítica a lo que Lee Edelman llama la futuridad reproductiva. Esto es la capacidad de que solamente seamos capaces de pensar los futuros en términos de reproducción y por lo tanto bajo categorías heterosexuales, ¿no? Entonces, en la futuridad reproductiva de Edelman, la figura metafórica del niño, de lo que él llama el niño con mayúsculas, es entendido como futuro y horizonte de toda política que se reconoce como tal, así como en sus palabras el beneficiario fantasmático de toda intervención política. A esto lo llama Edelman el fascismo del rostro de bebé, que es la utilización de la heteronormatividad como el único marco temporal pensable. Esto sería algo así como que todo lo hacemos por el futuro y el futuro por venir son los niños. La única forma de pensar el futuro es a través de la reproducción para Edelman. Sin heteronormatividad temporal no hay posibilidad de pensar, y esto es importante para unas jornadas en Historia del Arte, ni de representar el porvenir, lo que está aún por llegar, ¿no? Bueno, vamos a volver a esta cuestión de la futuridad reproductiva, de solamente ser capaces de pensar y de representar el futuro en relación a la reproducción de la mano de la ciencia ficción feminista, pero antes quisiera pensar un momento cómo opera el futuro, ¿no? O sea, qué significa este objeto que es el futuro. Rebecca Coleman es una investigadora que ha trabajado mucho sobre este debate en el que se encuentran pues, todas estas autoras entre transformación, por ejemplo, virtualidad y futuro, y se pregunta en su libro sobre los procesos de imágenes de cambio, por ejemplo, los típicos reality shows de pues, alguien, ¿no? de adelgazamiento o de cambio de look, todo esto, ¿no? Entonces, en este libro ella se pregunta qué hace concretamente el futuro y cómo organizan el futuro las imágenes de transformación. Para Rebecca Coleman, si algo determina el futuro es la idea de la expectación y en concreto la expectación y el deseo de que algo vaya mejor, ¿no? O sea, la expectación de futuros mejores. Para esta autora, las expectativas se pueden entender, de hecho, como imágenes del futuro en sí mismas y las promesas como formas de vivir los sentimientos que generan estas imágenes. Y uno de los afectos y de las promesas más importantes a la hora de imaginar futuros posibles es evidentemente la de la felicidad, y aquí entraría pues, la idea de un futuro utópico, ¿no? La filósofa feminista Sara Ahmed habla en La promesa de la felicidad de cómo de que la felicidad opera como una promesa que nos da una determinada imagen del futuro. Prometer, como dice ella, es al fin y al cabo convertir al futuro en un objeto, convertirlo en algo que pueda anunciarse antes de su llegada. Esto es lo que Ahmed denomina la futuridad de la felicidad, donde la felicidad funciona como una promesa. Así, el deseo de la felicidad nos pone objetos felices delante, creando caminos y líneas como si al seguir estos caminos y estas líneas fuéramos a alcanzar la felicidad. La idea de pensar futuros más felices nos direcciona, nos orienta, dice Sara Ahmed. En su capítulo Futuros Felices analiza distopías para mostrar la extraña y compleja forma en la que la esperanza, la desesperación, el optimismo y el pesimismo operan dentro de distintas formas políticas que toman como punto de partida una crítica del mundo tal y como es y la creencia de que este mundo puede llegar a cambiar, ¿no? Bueno, no es de extrañar que Sara Ahmed analice distopías y no utopías al ser su preocupación la del mandato ideológico y las implicaciones de la felicidad. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de afirmaciones como solo quiero que seas feliz o lo he hecho por tu ¿no? Lo he hecho por tu felicidad? Son muchas de las cuestiones que analiza Sara Ahmed en este libro y también en otros libros como en pues, Vivir una vida feminista o en otro libro que aún nos ha traducido que es Strange Encounters, donde pues, en este libro ya hace, por ejemplo, una defensa de los archivos infelices bajo la idea de que estos muestran las injusticias sobre las que se sostiene el sistema político y cultural que sustenta el concepto de felicidad como neutral, ¿no? O sea, el concepto de felicidad como algo que no está cargado de una ideología.
Algunas de las distopías que analiza Sara Ahmed en este capítulo son, pues por ejemplo, la imagen de la izquierda, de la derecha es una película de Michael Bay que se llama The Island, que supongo que habréis visto, que es bueno, una película de 2005 en la que se presenta el futuro en el 2019. Bueno, es una película que trata sobre cómo es la existencia de clones de famosos dentro de una isla que viven pues felices, bien satisfechos y entonces pues hay alguien, como siempre, que no encaja con esa felicidad y empieza a preguntarse pues cuáles son las condiciones de sustento de esa felicidad y a raíz de seguir pues los hilos que literalmente mantienen los cuerpos, o sea que les alimentan, descubren que son clones, ¿no? Sara Ahmed, hablando de esta película, dice que esta película trata sobre la pesadilla de la felicidad, que sería una especie de subgénero distópico, o sea, la distopía feliz, ¿no? Otro de los ejemplos que Sara Ahmed analiza es este relato de Ursula K. Le Guin, que es los que se alejaron de Homelas, que bueno, pues Homelas es una ciudad en la que toda la población es feliz, pero la felicidad de toda la población se basa en el hecho de que hay un niño bajo el suelo que está en continua agonía y bueno, todo el mundo sabe que este niño está sufriendo, o sea, todo el mundo es consciente de esta injusticia, pero esta injusticia es lo que consolida, lo que mantiene la felicidad, ¿no? Entonces, pues aquellos que se alejan de Omela son aquellos que toman conciencia de esta también distopía feliz. El caso que más me interesa para esta cuestión de la interrelación de la futuridad de la felicidad y la futuridad reproductiva y cómo esto nos importa en las temporalidades queer es una película de Alfonso Cuarón, que es Children of Men. Es una película que se estrenó en el 2006 y que, bueno, suscitó mucho interés en, pues por ejemplo, en el DVD pues aparecen como comentarios de Zizek, de Saskia Sassen, o sea, fue como una película que generó como mucho interés en la comunidad teórica y filosófica del momento. Como tantas otras distopías, trata sobre la crisis reproductiva y la esterilidad. Y bueno, ¿y qué clase de mundo se puede vivir? Pues esto en un contexto donde se vive bajo esta crisis reproductiva. Toda la película tiene como protagonista esta especie de antihéroe, que bueno, pues por ejemplo la película empieza con una escena en la que muere la persona más joven del mundo y el antihéroe no es capaz de sentir el sentimiento generalizado y obligatorio que todo el mundo siente, que es pues pesar, duelo, tristeza, y él es pues está como una presencia triste ya de por sí, que no es capaz como de conectar con este sentimiento colectivo. Bueno, pues en la película acaba conociendo a una mujer que es la que aparece en la imagen de la izquierda, que pues se queda embarazada y entonces de pronto pues el antihéroe se convierte en este sujeto triste que es capaz de conducir a esta mujer hacia la salvación. Es muy significativo de cara a pensar en cómo la felicidad tiene que ver con el futuro, que el barco al que les va a recoger a esta persona se llama Mañana, ¿no? O sea, como, bueno, entonces es toda esta idea de precisamente lo que representa el mañana es este bebé no nacido, ¿no? Y esta promesa que representa a esta mujer que por fin se ha quedado embarazada, ¿no? Estoy yendo muy rápido. Sí. Vale. Vale, bueno, entonces vemos aquí como en esta película cómo se intersectan pues la tristeza, esta idea de pronto como de este sujeto triste que es el antihéroe con esta esperanza que representa esta mujer embarazada. Entonces los sentimientos de nuevo para Sara Ahmed están dirigidos hacia objetos en el presente y la esperanza se trata de una anticipación afectiva entendida como una orientación hacia el futuro, como aquello que nos aguarda más adelante y que está por venir, ¿no? Entonces, la esperanza, por lo tanto, anticipa una felicidad por venir. Ernest Bloch describe la esperanza como una conciencia anticipatoria. Somos conscientes del todavía no en el despliegue del presente y, a su juicio, la esperanza es un acto orientado de naturaleza cognitiva. Así, la esperanza, podríamos decir, es un modo atento de orientarnos hacia el futuro o un modo de crear la idea misma de futuro como algo que nos lleva hacia algún lugar, ¿no? Bueno, a Sara Ahmed le interesa analizar las implicaciones culturales de emociones como la ansiedad y la esperanza desde el punto de vista de las distopías, porque al tener esperanza nos mostramos ansiosos en tanto que quizás lo que queremos que ocurra no ocurra, ¿no? O sea, como que perdamos este objeto que deseamos a futuro.
tomando como referencia una cita de Jameson de Arqueologías del Futuro, de que es importante que desarrollemos una ansiedad ante la idea de no tener un futuro. Para esta autora, este tipo de narrativas, las narrativas posapocalípticas ligadas a la reproducción, están basadas en la premisa de que no nos sentimos suficientemente ansiosos por la idea del futuro, ¿no? Y en concreto por la idea de que el futuro puede ser algo que perdamos o que quizás ya hayamos perdido. Y la certeza que aparece representada en películas como esta, de que sin duda es algo que perderemos si no comenzamos a estar ansiosos por este futuro. Vale, así la esterilidad, la pérdida de la capacidad de tener hijos es una metáfora para la pérdida de posibilidad de crear un futuro. No se trata de que el que no haya niños implique simplemente que no hay futuro, sino que el que no haya niños significa la ausencia de aquello donde puedo proyectar mi esperanza, por quien puedo justificar mi sufrimiento presente, ¿no? Entonces los niños, en otras palabras, bajo todo este paradigma, sostienen el peso de esta esperanza. Vale. La crisis reproductiva y todas estas ansiedades de las que estamos hablando y que aparecen en esta película, en Children of Men, es un tema clásico de la ciencia ficción y de la ciencia ficción feminista. Hay aquí gente que sabe mucho más de ciencia ficción que yo, que quizás mañana nos pueda contar un poco más o quizás luego en el debate. Bueno, simplemente esto, pues la crisis reproductiva, como digo, pues aparece desde obras como en Herland, que es una obra que se publica en 1915 de Charlotte Anna Perkins, desde donde se boza pues una sociedad en la que solamente existen mujeres y que conviven en un mundo utópico sin la dominación masculina, en la que la reproducción se realiza por partenogénesis, a pues el caso más mediático y más conocido, que pues sería por ejemplo el de Margaret Atwood en El cuento de la criada, y también pues pensar cómo ha calado incluso este peso de la crisis reproductiva y la distopía en pues como por ejemplo las feministas argentinas en muchas manifestaciones se hicieron, ¿no? Salían como vestidas como en el cuento de la criada. O la propia, por ejemplo, filósofa Donna Haraway, que pues en Seguir con el problema acaba el libro haciendo un relato en clave de ciencia ficción en el que pues también habla como de cómo se va a abordar la cuestión de la crianza y la cuestión de qué clases de familias y qué clases de reproducciones se pueden dar en futuros más justos, ¿no? Bueno, creo que uno de los marcos teóricos feministas y queer contemporáneos más útiles para pensar la ciencia ficción y su relación con los derechos reproductivos es el xenofeminismo, que es un proyecto político elaborado por filósofas, artistas y teóricas que quieren pensar las intersecciones entre feminismo, tecnología y su conjugación con la naturaleza. Creo que en concreto es útil el trabajo elaborado por el colectivo Laboria Cubonics, quienes en su manifiesto se definen como tecnomaterialistas, antinaturalistas y abolicionistas de género, e interesadas en generar un futuro extraño. Y en este sentido, de nuevo, recordemos que extraño en inglés también significa queer, ¿no? O sea, esto, pues pensar futuros extraños también serían pensar futuros queer. Para lograr este proyecto, el de construir un futuro extraño, queer, debemos, según estas autoras, criticar el modelo que antes mencionábamos cuando hablábamos de Children of Men y del que creo que tanto se ha nutrido en muchos casos la ciencia ficción, que es el de que las imágenes del porvenir estén casi exclusivamente marcadas por la crisis de la reproducción, o sea, por la idea de la futuridad reproductiva de la que habla Edelman. Esto es, para la construcción de este futuro y fabulación especulativa de este futuro, debemos criticar la futuridad reproductiva o propongo que hay que criticar la futuridad reproductiva. La ciencia ficción feminista, al estar abusando de esta retórica de la crisis reproductiva, estaría reproduciendo precisamente esta lógica que Edelman critica. Esto aparece en la ciencia ficción feminista, en la ciencia ficción climática y bueno, creo que especialmente también aparece utilizada en campañas ecológicas y en manifestaciones contra el cambio climático, en la que pues son una representación bastante clara de esta idea de ¿acaso nadie piensa en los niños? Como metáfora de decir ¿acaso nadie piensa en el futuro? ¿no? O sea, bueno, de hecho, creo que no hay como, o sea, creo que a día de hoy es bastante obvio como pensar el protagonismo que ha cobrado, al menos en la Europa blanca, como el movimiento ecológico representado pues, por adolescentes y niños en muchos casos. ¿no?
Vale, no obstante, Helen Hester y el xenofeminismo critican que decir simplemente no al futuro, como hace Lee Edelman, es insuficiente y que para poder hablar de futuridad reproductiva debemos plantearnos cuál es la corporalidad de este niño metafórico del que habla Edelman. Para ello no podemos ignorar las técnicas eugenésicas y genocidas de esterilizaciones forzadas a la hora de sostener una postura xenofeminista antinaturalista sin tener en cuenta la violencia histórica y colonialista que subyace a esta discusión, ¿no? Después de todo, como dice Sophie Lewis, si es más fácil imaginar una prosperidad universal en un mundo con menos humanos, constituye un pésimo punto de partida para cualquier proyecto político que tenga expectativas de incluir a todas aquellas para las cuales hacer bebés a menudo ha representado una forma de resistencia concreta. Vale, entonces también José Esteban Muñoz está de acuerdo en esta idea de simplemente decir no al futuro y una crítica a la futuridad reproductiva y una negación de la reproducción de los niños. También excluye a muchos niños queers de color, dice José Esteban Muñoz. Es importante no entregar el futuro a la futuridad reproductiva normativa blanca. De hecho, este modo dominante de futuridad está desvaneciéndose, pero ello nos ofrece todavía más razones para hacer un llamamiento en nombre de una imaginación política utópica que nos permita avisorar otro tiempo y un lugar, un todavía no en el que realmente puedan crecer niñas y jóvenes queers de color. Bueno, Donna Haraway estaría también de acuerdo con este reclamo utópico de Esteban Muñoz y lo amplía a generar vínculos no solamente entre humanos, sino también con otras especies. Entonces dice Haraway, si va a existir una ecojusticia multiespecie que también pueda incluir diversidad de personas, ha llegado la hora de que las feministas ejerzan un liderazgo en la imaginación, en la teoría y en la actuación para deshacer ambos lazos, de genealogía y de parentesco y especies. Bien, entonces Donna Haraway hace un llamamiento a utilizar la imaginación, la especulación y la ciencia ficción para hacer parientes y no bebés, la que propone una solidaridad que vaya más allá de la familia nuclear y de la futuridad reproductiva y que esté a la altura de la crisis política y ecológica contemporánea. Bueno, entonces así como os comentaba antes, de hecho el libro de Seguir con el problema, que es el libro en el que analiza todas esas cuestiones, ella misma hace un relato en clave, en clave especulativa de un mundo en el que la reproducción heterosexual y la idea de familia ha sido reemplazado por un sistema multiparental en el que las relaciones de parentesco se dan en cualquier momento de la vida. Vale, una de las autoras de ciencia ficción que me interesaba mencionar, que, bueno, que hace un relato sobre la relación de poder entre las mujeres en la galaxia, es todo un relato pues, de lesbianas intergalácticas, en el que también pues, aparece representado en este libro el racismo hacia diferentes seres, hacia diferentes personas que viven en este planeta. Es este libro de Las estrellas son legión, de Cameron Harley. Es un libro donde la cuestión de la reproducción se da frente a otros relatos, creo que de ciencia ficción feminista y queer, sin voluntad. O sea, el planeta en el que viven estas personas es un planeta donde no existe la materia inorgánica, y bueno, es lo que llaman en el libro la nave mundo. Tiene una serie de necesidades, por ejemplo, pues puede fallar como un mecanismo de una parte de la nave y lo que ocurre es que las personas que viven, las mujeres que viven en esta nave, dan a luz a estas necesidades que tiene la nave. Entonces, la cuestión del embarazo y la reproducción en esta novela se vive, de hecho, con bastante terror, porque en muchos casos pues, no sabes muy bien de qué te quedas embarazada ni qué puedes dar a luz, de que puedes pues, llegar a parir, ¿no? Entonces, pues pueden ser como incluso situaciones bastante violentas en las que, como digo, pues te sobreviene un embarazo, ¿no? Vale, otro ejemplo de relato de ciencia ficción, por ir empezando a interconectar un poco esta cuestión de cómo la ciencia ficción no solamente fabula a futuro, sino que también interconecta con relatos y con vivencias del pasado. Es la producción de una artista sudafricana que se llama Linda Stuppard. Bueno, es una escritora, investigadora y artista que actualmente vive en Inglaterra, que tiene este libro que se llama Virus. Es un libro en el que empieza hablando de del supuesto suicidio, asesinato de Ana Mendieta,
y de cómo el fantasma del artista Ana Mendieta volvería a través de una temporalidad vengativa, o sea, con una pulsión vengativa, volvería el fantasma de Ana Mendieta al presente y cómo este fantasma se convierte en una presencia que contamina dispositivos tecnológicos como ordenadores, móviles, pero también dispositivos ideológicos desde instituciones académicas, instituciones artísticas. Y pues bueno, es un libro en el que el virus es, como digo, pues esta pulsión vengativa de esta artista. Y bueno, es un libro súper interesante que os recomiendo, en el que también aparecen pues como una conexión también con el pensamiento mágico. Hay desde hechizos pues para hacer, como por ejemplo en un panel en el que todos sean, bueno, en un panel feminista en el que todos los ponentes son hombres, pues hechizos para hacer que la lengua de estos hombres pues se atasque y no puedan hablar. Pues hay otro como para hacer como pues un galerista maltratador, pues que de pronto al comprar una obra de arte no sé, de colonial, pues contamine su casa, o sea, como cuestión, ¿no?, de este tipo de prácticas. También Linda Stupar me interesa mucho su producción porque tiene una pieza que se llama Algunos hombres han creído que estaba muerta, en el que ella habla de cómo el estrés postraumático es una forma de viaje temporal y una forma también, o sea, bueno, como sí, una forma como de viaje o de salto en el tiempo. Entonces, bueno, creo que es como un artista muy interesante que empieza a pensar cómo la comunidad queer que está poblada de personas que de por sí no viven sus vidas de forma lineal, sino que es también una comunidad en la que es muy común pues esto, el propio estrés postraumático o otras formas de trauma, como de por sí está atravesada por narrativas fragmentadas, con saltos temporales, etcétera, ¿no? Vale, otra autora fundamental que trata esta cuestión de la intersección entre ciencia ficción, pasado y, bueno, y esta cuestión como de la contaminación entre lo ancestral y la forma de pensar un horizonte utópico a futuro es Octavia Butler. En el libro Fledgling es un libro que trata sobre, bueno, uno de estos sujetos queers que antes os mencionaba, sobre una vampira. Es una vampira negra, una niña, que, no, bueno, que ha vivido un episodio precisamente traumático y no es capaz de recordar, ¿no? O sea, antes hablábamos esta mañana de la importancia del olvido también para la comunidad queer. Entonces, pues no es capaz como de hacer la genealogía ni el recorrido de cómo ha llegado ella a dónde ha llegado. Y bueno, de cómo es su relación pues, con el resto de la comunidad vampírica cuando la encuentra y cómo va pues, desvelando un poco los sucesos de lo ocurrido a través de este contacto. La propia comunidad con la que ella se va encontrando es de por sí una comunidad, bueno, podríamos que pensar utópica, en el sentido de que también pues esto está como en los márgenes, pero bueno, esto me parece como interesante ver cómo está tratado en este libro la cuestión del estrés postraumático, como pues estos momentos de bloqueo de recuerdos y qué clases de narraciones se generan a través de estas formas temporales, ¿no? en el arte, en la escritura, en la literatura. Y otro libro que directamente trata sobre saltos en el tiempo, de Octavia Butler, es Parentesco, en el que una mujer negra en los 70 empieza a experimentar saltos en el tiempo sin ella tampoco tener capacidad sobre estos saltos temporales, o sea, sin ella ser capaz de decir a dónde va a viajar, que es igual que lo que ocurre con el estrés postraumático, ¿no? Con este tipo de saltos temporales, no puedes decidir cuándo vas a recordar algo que no quieres recordar, y cómo estos saltos temporales pues le llevan a una plantación esclavista en Estados Unidos, y bueno, pues cómo es su relación con las personas que ahí se encuentra, una vez va haciendo saltos entre el pasado y el presente, como digo, sin ella tener voluntad sobre estos saltos. Vale. Quería empezar, o sea, quería utilizar estos dos ejemplos para hablar, bueno, hemos estado hablando bastante de futuridad, ¿no? O sea, de futuridad reproductiva con Lee Edelman, de futuridad de la felicidad con Sara Ahmed, de la ciencia ficción, y bueno, ahora vamos a hacer el primer salto temporal, que va a ser pues a ver algunas de las autoras que tratan más cuestiones de cómo nos relacionamos con el pasado y cómo nos relacionamos, y de nuevo siempre quiero pensar que es un pasado al que vamos precisamente porque nos importa el presente y porque estamos preocupadas por generar una imagen al futuro. Entonces, bueno, la primera autora que os quería mencionar es una autora que se llama Heather Love,
que tiene un libro que se llama Feeling Backwards, que sería como sentir hacia atrás, en el que habla de cómo se ha producido un giro teórico dentro del campo de los estudios queer a la hora de preguntarse por la historia o por el pasado. Bueno, de la pregunta cuando nos aproximábamos al pasado por la búsqueda de referentes, o sea, por preguntarnos si eran estas personas queer. Esta autora dice que hemos empezado a preguntarnos qué clase de relación queremos cultivar con estas figuras, ¿no? Entonces, bueno, Hederloff habla de que esto es una muestra de cómo hay un deseo crosshistórico o un deseo transhistórico dentro de la comunidad queer para y una relación entre las vivas y las muertas, ¿no? Esta figura del girarse, del sentir hacia atrás, dice Hederloff, que además representa, que es una figura que se repite a lo largo de la modernidad, a lo largo de la historia occidental, de hecho, y cómo pues, podemos encontrar en esta historia una serie de sujetos que precisamente por girarse, por hacer este giro hacia el pasado, en vez de seguir hacia adelante, en vez de seguir hacia el progreso, son castigadas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, dice que un ejemplo de esto sería la mujer de Lot en la Biblia, que al ver la ciudad de Sodoma y Gomorra destruida, se gira contra el mandato de Dios, que les dice que no se giren, y así queda construida en piedra. Otro ejemplo sería, por ejemplo, pues el propio Orfeo, ¿no? Orfeo y Eurídice, que pues se gira para ver si Eurídice le está siguiendo, y en este giro pues también bueno, pierde a su amor, ¿no? Otra figura también mitológica que representa este giro son pues el caso de Odiseo y las sirenas. Las sirenas bueno, son unos personajes mitológicos que en muchos casos albergan parte de la historia, tienen un recuerdo histórico muy fuerte. Y pues precisamente en el caso de Odiseo lo que ocurre es que girarse hacia este canto de las sirenas, que serían las representantes del canto del pasado, pues puede significar ahogarse, y lo que hace Odiseo, como sabemos, para no caer en este canto del pasado es atarse al mástil. Este es un ejemplo, el de cómo Odiseo se relaciona aquí con el canto de las sirenas, siendo metafórico del canto del pasado, que se trata en un libro como muy de filosofía fuerte, que es La dialéctica de la ilustración, de Adorno y Horkheimer, en el que dicen que, bueno, que esto representa pues como en este proyecto de la modernidad no hay una forma de relación con el pasado que no sea la simplemente instrumental, y por lo tanto girarse y atender a los reclamos y al canto del pasado es pues perderse en el agua, ahogarse. Entonces, bueno, lo que hace Odiseo es que incluso mirando hacia atrás, o sea, incluso yendo al canto de las sirenas, se avanza, ¿no? O sea, él está atado al mástil, que es de un barco, que es un móvil, ¿no? Es un objeto en movimiento. Vale, sí. Otra autora que me parece especialmente interesante sobre este tema de cómo nos relacionamos con el pasado es Elizabeth Freeman, que en un libro que se llama Time Binds habla de la crononormatividad. Y bueno, dice que la crononormatividad es un modo de implantación, una técnica por la cual las fuerzas institucionales terminan pareciendo hechos somáticos, así los horarios, los calendarios, incluso los relojes de muñeca inculcan una forma de ritmos ocultos, unas formas de experimentar el tiempo que parecen naturales a aquellos que se benefician de ellos, como decíamos con Harvey. Así la manipulación temporal o del tiempo convierte históricamente específicos regímenes de poder asimétricos, injustos, en aparentes tiempos corporales ordinarios y rutinas que terminan por organizar el valor y el significado del tiempo. Así pensemos, por ejemplo, en el impacto que las diferencias entre el tiempo asalariado tuvo en la configuración de los cuerpos acostumbrados a, por ejemplo, los ritmos estacionales o el trabajo de la agricultura, ¿no? O sea, el cambio tan importante que esto generó. Elizabeth Freeman habla de un concepto que es el de temporal drag, que es que para pensar, por ejemplo, cómo se organizan los relatos de movimientos sociales, como pueden ser pues, el movimiento por los derechos LGTBI o el movimiento feminista, cómo se abusa de la idea de pues, la generación o de las olas, haciendo, aunque se habla de la ola, haciendo una descripción de pues, cómo es primera ola, segunda ola, tercera ola, ¿no? O sea, progresiva, donde no se interconectan, y cómo precisamente ella dice que el movimiento de una ola no tiene nada que ver con esto, sino que una ola es algo que avanza, retrocede y donde las aguas se intersectan, ¿no? Entonces, esto hace pensar que las
que las olas, por ejemplo, feministas es algo en lo que hay que superar lo que ocurrió en la ola anterior, genera una frustración cuando esto no ocurre, ¿no? O sea, genera una sensación de frustración o de no avanzar, ¿no? Y en cambio, pues como sabemos, hay derechos que se ganan y que se pueden perder, ¿no? Y esto ocurre continuamente. Entonces también para hablar de este tema del temporal drag, de cómo en realidad la temporalidad en los movimientos, bueno, en la historia y concretamente en los movimientos sociales intersecta, como digo, y no avanza linealmente, habla pone un ejemplo de una artista que es Sharon Ayes, que es esta artista que aparece aquí, que en 2005 se dedicó a repetir lemas históricos de diferentes movimientos sociales en el espacio público, en Nueva York sobre todo, y bueno, hacía ver cómo lemas que descontextualizados, o sea, que estaban en un momento contextualizados asociados a una lucha específica, como puede ser el de I Am a Man, que estaba pues relacionado con los derechos civiles de la comunidad racializada estadounidense, como de pronto pues puesto en el 2005 en Nueva York apela a cuestiones pues quizás como de transfeminismo, o esto We Are Innocent pues puede ser como algo relacionado con un momento, con una lucha específica de ese momento, ¿no? O sea, juega como con este anacronismo de los lemas históricos. Otra autora que me parece interesante y de la que también hablaba mucho Elizabeth Freeman para hablar de este tema del temporal drag, en vez de hablar de la generación o de algo o de la temporalidad lineal, es Alison Mitchell. Estas son unas piezas de Alison Mitchell en las que muchas de las modelos de esta intervención, bueno, ahí tiene como unas imágenes más pequeñas que no he traído, muchas son reformulaciones de las caras, pues de, por ejemplo, modelos de Playboy, y como, bueno, es una obra en la que el material hace que nos queramos acercar y tocarlo, pero a la vez al estar en un museo pues no se puede tocar, entonces también es como que la propia forma tematiza una relación con el pasado muy específica, que es, como digo, pues a través del deseo, cómo nos queremos acercar a objetos que representan lo histórico desde el deseo, pero no se nos permite, o sea, como querríamos tocarlo, pero no se nos permite. Y también, bueno, es como una pieza que trata sobre, bueno, sobre el cambio que han tenido qué cuerpos son deseables a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, como sobre la eroticidad y el cambio de lo que significa la eroticidad a lo largo del tiempo. Vale, creo que es interesante pensar este tema de la relación con el pasado desde el deseo, no solamente en la cuestión de los movimientos sociales o de pensar la temporalidad de los movimientos sociales, sino también pensar cómo hacemos investigación y cómo hacemos historiografías queer, afectivas, feministas, que estén atravesadas por otras formas de relación con el pasado, ¿no? O sea, que no sean simplemente que el objeto de nuestro estudio o el objeto de nuestra curiosidad o de nuestra preocupación sea algo alejado, sino que encarnamos, que nos toca, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a... Es como... Sí. Aquí quería introducir un tema que es el tema del fanatismo, o sea, de la historiografía hecha y pensada y sentida desde el fanatismo. John Fiske habla del fan como un lector excesivo, que sería aquella persona que modifica el objeto de su fanatismo para que éste cumpla con sus deseos, ¿no? Es como la proyección sobre un objeto que en realidad hace que el objeto se convierta en otra cosa que concuerda con mi deseo, ¿no? La historiadora e investigadora Catherine Grant retoma esta definición del fan como el lector excesivo y pretende acercarse a la historia del arte, concretamente a la historia del arte feminista y a la historia del arte queer, utilizando la figura de la fan, para mostrar cómo el feminismo puede continuar en el presente a través de este sentimiento de fanatismo, ¿no? Entonces dice Catherine Grant que ser fan del feminismo o de la historia del arte feminista no reemplaza ser feminista, pero sí articula una relación muy específica con las historias del feminismo, ¿no? Que pueden tener que ver con, por ejemplo, haber deseado vivir una época que no hemos vivido. Vale, entonces la cuestión de
del deseo, en este caso, como digo, tiene que ver con pues que la razón por la que queramos acercarnos a ciertos objetos de estudio, o sea, nos hace ver que nos habría gustado, perdón, conocer a las personas que vivieron en ese momento. Entonces, es importante tener en cuenta que además la palabra fan y el fanatismo viene de fanático, que tiene evidentemente pues una connotación muy negativa, que en muchos casos se ridiculiza, ¿no? Y como por lo tanto hay incluso pues esto desde las instituciones de investigación más canónicas, una ridiculización de tratar de reivindicar pues el fanatismo como una metodología de investigación, ¿no? Entonces, bueno, Catherine Grant habla de esta pieza del artista Mary Kelly, que presentó esta pieza que se llama Love Songs, canciones de amor, en el 2005, perdón, en el 2007, en Documenta de Kassel, donde el artista exploraba la idea de la identificación y de la fantasía, de nuevo como algo importante para cuestionar los modelos epistemológicos y de investigación en los que lo importante es la progresión lineal, ¿no? En la pieza de Mary Kelly, en la puerta aparecía una frase que en inglés era "Everything was so clear then", que se podría traducir como entonces todo era tan claro o entonces todo estaba tan claro. Y bueno, es una pieza en la que ella trata la relación con sus alumnas, cuyos padres y madres en muchos casos habían nacido en el 68, bueno, habían vivido el 60 y el mayor 68, y como sus alumnas pues le preguntaban tanto a ella como a sus familiares pues si habían estado conectados con los movimientos sociales, si había como una proyección y un deseo a venir de una genealogía familiar que hubiera sido más reivindicativa de la que en realidad en muchos casos había sido. Entonces, bueno, Kelly dice que ella se encontró pues esto como un deseo y una fetichización y romantización de lo que supuso pues mayo del 68 o ese momento como de pues eso del feminismo de los 70 en personas que no lo habían vivido y cómo ella a través de esta investigación con sus alumnas acaba encontrando que en realidad también hay una pregunta de dónde venimos nosotras, ¿no? O sea, que en realidad la pregunta por una época histórica en sus alumnas encontró que tenía que ver con una pregunta personal y familiar, de genealogía familiar, ¿no? De dónde vengo, quiénes fueron las personas, ¿no? O sea, quiénes han sido mis padres. Otra artista que habla de la importancia del fandom o de la fan, bueno, es que tenía el vídeo de Vimeo pero no han bajado, así que nada, os lo cuento, es Giancarlo Musto, que bueno, tiene esta pieza audiovisual muy divertida en la que se habla de la importancia del fanatismo y de la fan en las culturas lésbicas. Entonces, bueno, habla de cómo tiene esto, la imagen de la izquierda es un fotograma del principio en el que se habla de pues cómo la propia genealogía, en la propia genealogía sáfica o lésbica ya parte de un hecho un tanto mítico, que es la propia Safo, que bueno, pues es esta figura como de por sí que generaba como, ¿no? Como el relato que tenemos, esa admiración entre las poetas que iban a Lesbos, como un deseo y un fanatismo finalmente hacia Safo, y como bueno, pues la relación por lo tanto de cualquier persona o de cualquier persona queer o lesbiana que se relacione y que se preocupe por estas genealogías es de por sí un tanto fanática hacia saber y conocer y haber podido conocer a la propia Safo, ¿no? Entonces bueno, pues es como que hay unos fotogramas al principio de Safo se sentó aquí, Safo habló aquí, como de hiperfetichización de los lugares por los que pasó Safo, y además también, claro, ver estas imágenes también le dan una carga de veracidad a la existencia de Safo, ¿no? y a esta historia, o sea, como decir, aquí estuvo realmente Safo, ¿no? Como ir a buscar como algún pozo, alguna huella de que esto ocurrió. Bueno, y luego también, pues esto es como el vídeo también habla de pues como la importancia como del cotilleo y del fanatismo dentro de las comunidades queer y de las comunidades lésbicas. Entonces pues hablan de cómo por ejemplo en una noche pues estaban en un local de Nueva York donde se hacía pues stand-up comedy y cómo entró Fran Lebowitz, que pues evidentemente era una reconocida lesbiana en la escena de Nueva York de la época y pues iba de la mano de Dolly Parton y entonces pues como todo el mundo dijo, entonces Dolly Parton también es lesbiana, ¿no? O sea, como este momento de, claro, todas ahí como atentísimas y nada, entonces es como estas formas de tirar del hilo, por decirlo de alguna forma, a través de esto como de la lectura excesiva, ¿no? O sea, como de dejarte llevar por el deseo en tu curiosidad o en tu investigación, nos hacen relacionarnos de una forma muy específica con los hechos históricos y con el pasado.
Es como que tengo que ir terminando, ¿no? Hemos dicho hasta menos 10, ¿no? Vale. Vale, pues bueno, en mi propia investigación en el archivo de Caladona, me he encontrado con esta temporalidad fanática, o yo misma y mis compañeras hemos encarnado esta temporalidad fanática, esta temporalidad del fandom. En muchos casos, bueno, lo que nos ha hecho como querer saber más de los objetos con los que tratábamos eran, por ejemplo, bueno, el deseo hacia ciertas personas que aparecían representadas en fotografías, o la curiosidad por conocer, puede ser, pues, por ejemplo, la relación entre dos personas o dos mujeres que aparecían en la fotografía, querer saber si eran amantes. Entonces, todo este dejarnos llevar por el deseo es lo que en muchos casos ha guiado nuestra investigación. Bueno, esto creo que luego contará un poco más Blanca sobre la cuestión de la temporalidad de las amantes, o la importancia de dejarse llevar por el amor, y cómo el amor pues también puede ser un buen motor para la investigación. No he traído un documento muy importante que, bueno, queda pendiente, que es que cuando estábamos catalogando los fondos de este archivo, una compañera encontró que alguien, aún no sabemos muy bien qué, otra activista, otra voluntaria en un momento, había hecho una cronología de las diferentes amantes y parejas que había tenido Goethe Lamann, que era la persona de cuyo fondo estábamos ordenando, y cómo esa cronología de las novias nos permitía saber los años de los documentos. Entonces, viendo en las fotografías quién aparecía en la foto, éramos capaces de saber de qué año era ese documento, dejándonos llevar por esta, que se llamaba así el documento, cronología de las novias. Entonces, bueno, esto... Entonces, bueno, como nada, es como un ejemplo más, como digo, de hacer ver cómo lo erótico y el deseo es también una forma de ordenación muy específica, ¿no? Y de aproximación al pasado. Hay una autora que se llama Anne Chekhovich, que tiene un libro sobre las culturas lésbicas y sobre los archivos queer, y en este libro ella habla de los archivos queer como archivos de sentimientos, como archivos que recogen en muchos casos historias fragmentadas, historias donde hay agujeros, historias que son difíciles de narrar, que en muchos casos pueden ser historias de trauma, como digo, pero también, bueno, pues historias de deseo y historias imaginadas, o sea, pues esto, ¿no? De pronto nosotras pues investigando sobre estos documentos, imaginando romances que quizás no existan, ¿no? Entonces, las archivistas que trabajan estos archivos serían en este sentido archivistas de la emoción, y en concreto, por ejemplo, en la emoción con la que yo trabajo es la emoción lésbica, en la que a través de esta emoción pues proyectamos o proyectan en los objetos pues sus propios deseos, sus propios afectos, sus propias expectativas, decepciones, y son precisamente estos afectos los que dotan de valor a los objetos y a los documentos, ¿no? O sea, entonces el archivo, por ejemplo, en el que yo investigo, igual que otros muchos archivos queer, están poblados de lo que se suele llamar efímera, o sea, objetos efímeros que en otro tipo de archivo institucional o histórico no tienen valor, como pueden ser camisetas, chapas, pegatinas, tarjetas de bares, cartas personales, tarjetas, o sea, bueno, ¿no? Como toda esta cosa como del día a día, que está, como digo, cargada de valor por quién lo llevó y por las personas que lo están ahora mismo catalogando, y que en muchos casos se relacionan con el archivo de una forma no como documento frío, aislado que hay que respetar, sino como un archivo del uso, o sea, un archivo que te gustaría ser capaz de replicar esa chapa y llevártela a tu casa y ponértela, ¿no? Bueno, entonces Anne Chekhovich también recoge la figura de la fan como modelo del archivista de la cultura queer, cuya vinculación con los objetos efímeros que recoge y que guarda es, según Anne Chekhovich, fetichista, idiosincrática o incluso obsesiva, ¿no? Bueno, entonces yo misma me he identificado en esta relación pasional, deseante, de cercanía con este pasado. Entonces me he identificado con la historiadora del arte fanática, la investigadora feminista que quiere tocar las generaciones anteriores, la boyera que busca referentes y que coquetea con el material en mi contacto y en mi investigación con este archivo. Me siento de alguna forma, o me he sentido partícipe de esta fascinación y de este fandom hacia estos objetos, que son objetos testimonio de alguna forma, que cuentan, que traen la voz de personas específicas del pasado. De hecho, no me he sentido del todo conectada, ni he sentido que conocía el archivo hasta que no he sido capaz de hurgar en las partes más íntimas del mismo, casi de una forma erótica, como son las cartas de amor, las entradas de los diarios, las chapas, las pegatinas.
de los diferentes colectivos, las cartelas de los lemas de las manifestaciones, camisetas, carteles, etc. Todos estos objetos son objetos que a mí me han permitido tener un conocimiento más profundo y más íntimo del archivo y por lo tanto creo que un mejor conocimiento, ¿no? O sea, he aprendido a saber más del archivo y de mi objeto de estudio al dejarme llevar por este deseo. Vale, este mismo componente erótico, o sea, este mismo ser capaz de dejarse llevar por la eroticidad en el contacto con el pasado, es el que rescata Elizabeth Freeman con su concepto de la erotohistoriografía. Freeman defiende que el contacto con la historia y el estudio de la historia es siempre una actividad corporal, una actividad sensible y que es una actividad cargada de deseo. La erotohistoriografía no pretende simplemente restablecer los acontecimientos pasados, sino que pretende entender el pasado y el presente como híbrido. Os leo una cita de Freeman sobre la erotohistoriografía que dice así. La erotohistoriografía admite que el contacto con el material histórico puede ser precipitado por determinadas disposiciones corporales y que esas conexiones pueden generar respuestas corporales, incluso placenteras, que son en sí mismas una forma de comprensión. Entiende el cuerpo como un método y la conciencia histórica como algo íntimamente ligado a las sensaciones corporales. Vale, entonces Freeman defiende, utilizando el trabajo de Mike Good, que no solo las personas queer tendrían una relación erótica o de deseo con el pasado, sino que el propio concepto de historia aparece en la crisis de la masculinidad y el homoerotismo durante finales del siglo XVIII y del siglo XIX, con todos los debates que se estaban dando en torno al método histórico. Bueno, entonces fue un debate en el que se estaba hablando también sobre la sensibilidad corporal del historiador para comprender los eventos pasados y la importancia que esto tuvo para desarrollar lo que se entendía como el conocimiento histórico, ¿no? Pero la relación excesiva, la relación carnal con el material de estudio por parte de los historiadores recibieron un gran rechazo social, dando lugar a toda una serie de caricaturas. En este caso se ha traído una caricatura de la época del historiador como una especie de perverso sexual que en su deseo por entrar en contacto y leer la vida de los grandes hombres del pasado representaba un mórbido desinterés en las mujeres y en los acontecimientos del progreso y por lo tanto del presente, ¿no? O sea, es como un rechazo del desarrollo industrial y tecnológico que se estaba dando en el presente por encerrarse en el pasado y además en el conocimiento de los grandes hombres del pasado, ¿no? Entonces, pues esto es como, bueno, es que creo que la caricatura lo dice todo, ¿no? O sea, está como el historiador escondido como entre, bueno, esto como las capas de la historia, mientras en el presente pues sigue como la heterosexualidad, el deseo, etc. Vale, entonces, bueno, dentro de esta metodología, de esta erotohistoriografía, Elizabeth Freeman habla de la importancia de la mano o más concretamente de los dedos como una herramienta para lo que podríamos llamar una erotohistoriografía lésbica. Entonces, bueno, Elizabeth Freeman hace una interpretación de Orlando, de Virginia Woolf, que no sé si habéis leído, pero bueno, es una novela en la que hay una protagonista que va cambiando de sexo conforme va atravesando diferentes épocas del tiempo y donde es una obra donde pues trata todo el rato como de la importancia también de que esta persona sea capaz de escribir y de que, bueno, como de su encuentro con la escritura. Y es una obra donde dice Freeman que está la mano presente todo el rato, ¿no? Y hay un momento de la obra donde se dice cómo, se insiste muchísimo en cómo Orlando, al encontrarse con un documento histórico, encuentra que hay una serie de agujeros y, bueno, y se narra como la relación que tiene esta persona al tocar como los agujeros de este documento histórico. Voy a ir acabando, bueno, en mi propia investigación me hago cargo de esta figura de la importancia de la mano en la relación con la historia y cómo pues, la mano puede habilitarnos y puede permitirnos un conocimiento táctil, un conocimiento de contacto y de cercanía con el pasado en estos para poder pues, tejer. Luego se hablará también más de la importancia del tejido y de la forma de tejer en la siguiente mesa. Pero bueno, como a través de la mano pues podemos hacer ejercicios de conocimiento del pasado y de reparación de estos agujeros que se encuentran en los documentos históricos, ¿no? Pensemos aquí estos agujeros como metáfora de las continuas ausencias y de los continuos saltos temporales y agujeros con los que nos encontramos las personas queer continuamente en la historia, desde la falta de referentes hasta la negación de,
la sexualidad de ciertas personas que claramente eran queer del pasado, por ejemplo, y cómo podemos pensar que la forma de coser es también una forma como de establecer alianzas con estas figuras de pasado. Lo voy a dejar aquí. Nada, bueno, esto como digo ha sido como una especie de semillero que quizás ahora podemos como retomar un poco en las preguntas y en la siguiente mesa. Espero que se profundice más en alguna de las cosas que he lanzado. Nada, gracias.